Imagina que un hombre se sienta frente a ti, con los ojos cansados y una calma que no parece de este mundo, y te dice, lo intenté todo, todo. Y ninguna de esas cosas me llenó. No es un fracasado. No es alguien que nunca tuvo oportunidades. Es el hombre que construyó el templo más grandioso que el mundo antiguo jamás vio. Es el hombre a quien Dios mismo le ofreció lo que quisiera pedir, y que eligió sabiduría por encima de todo. Es el rey que gobernó durante 40 años sobre una nación en su momento de mayor esplendor. Y sin embargo, al final de su camino, con todo en su mano, escribe las palabras más desconcertantes que jamás haya producido una pluma humana. Todo es absurdo, todo es perseguir el viento. Ese hombre es Salomón. Y ese texto, ignorado en la mayoría de las iglesias, omitido en la mayoría de los seminarios, es el libro de Eclesiastés. Lo que vas a descubrir hoy no es una lección religiosa cómoda. Es una confrontación. Y si la recibes con el corazón abierto, tiene el poder de reorientar completamente el rumbo de tu vida. Si este tipo de contenido que va al fondo de la palabra de Dios te genera valor, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no se te escape ninguna entrega. Aquí no vas a encontrar discursos motivacionales ni respuestas fáciles, sino verdades bíblicas que desafían, incomodan y transforman desde adentro. Quiero comenzar por donde la mayoría no comienza, por la muerte. Y lo hago adrede, porque Eclesiastés también comienza por allí, aunque de una manera que muy pocos han querido ver. En el capítulo 2, después de probar el placer, la construcción y la acumulación, Salomón escribe algo que congela la sangre: ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. En los días venideros, todo será olvidado. Y también morirá el sabio lo mismo que el necio. Esto no es pesimismo filosófico. Es un diagnóstico clínico sobre la condición humana. Y te afecta directamente. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas generaciones atrás en tu propia familia puedes nombrar con certeza? ¿Recuerdas el nombre de tu tatarabuelo? ¿Sabes por qué luchó, que amó, que lo mantenía despierto en las noches? Probablemente no, y sin embargo esa persona existió con la misma intensidad con que tú existes ahora. Sufrió, construyó, amó, persiguió metas. Y hoy no queda prácticamente nada de todo eso. Dentro de pocas generaciones, eso mismo serás tú. No es una amenaza. Es una brújula. Porque la muerte, lejos de ser un tema que debemos evitar, es precisamente el espejo más honesto que tenemos. Eclesiastés 7:2 lo dice con una claridad que resulta incómoda. Es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque en el luto el ser humano se enfrenta con la verdad que normalmente elige ignorar. En un funeral nadie finge. Nadie puede seguir actuando como si el tiempo fuera infinito. Y esa confrontación brutal con la finitud humana es lo que reorganiza las prioridades con una profundidad que ninguna charla motivacional puede producir. Los sabios meditan en la muerte. Los que viven sin reflexión la evitan hasta que ya no pueden. Pero aquí está la pregunta que Eclesiastés quiere que te hagas antes que ninguna otra. Si vas a morir, si tu memoria se desvanecerá, si todo lo que acumulas se quedará aquí cuando te vayas, ¿para qué vives? ¿Cuál es el eje real de tu existencia? ¿Qué es lo que en verdad tiene peso eterno? Y para responder esa pregunta, Salomón nos lleva de la mano por un recorrido que no tiene escapatoria. En el capítulo 2 narra su experimento con el placer. Se entrega por completo a la construcción de residencias magníficas, al cultivo de jardines y viñedos, a la música, al vino, a los deleites de toda clase. Y no lo hace a medias. Lo hace con la escala y los recursos de un rey en su apogeo. Y al evaluarlo con honestidad, llega a la misma conclusión: todo eso era viento. No porque el placer sea malo en sí mismo, sino porque colocarlo como objetivo final es pedirle a algo finito que cargue el peso de lo infinito. Y eso siempre termina igual, en decepción. Piensa en alguien que lo apostó todo a la diversión, que construyó su identidad alrededor de los viajes, las experiencias, la búsqueda continua de la siguiente sensación. Con el tiempo, esa persona no encuentra satisfacción sino cansancio, porque cada nueva experiencia debe ser más intensa que la anterior para producir el mismo efecto. Es la lógica de la adicción, y funciona igual con cualquier cosa que se convierta en ídolo. Luego viene el conocimiento. Salomón, siendo el hombre más sabio que jamás existió, prueba también ese camino.
Y encuentra algo perturbador: en la mucha sabiduría hay mucha aflicción, y quien aumenta su conocimiento aumenta su dolor. No porque aprender sea dañino, sino porque cuanto más ves del mundo real, más claramente percibes todo lo que está roto, todo lo que no tiene solución humana, toda la injusticia que persiste sin que nadie la corrija. La sabiduría sin una ancla trascendente no es un regalo, es una condena. Pavese, uno de los escritores más brillantes del siglo XX, escribió en su diario páginas y páginas sobre el vacío que sentía a pesar de su talento y su reconocimiento. El día antes de quitarse la vida escribió: «Todo esto me da asco». Había llegado a la cima de lo que el conocimiento y el arte humanos pueden ofrecer, y encontró nada. Eclesiastés lo había dicho siglos antes. Y es aquí, en el punto más oscuro del libro, donde aparece una de las frases más luminosas de toda la Escritura. En Eclesiastés 3:11, en medio de todo el análisis sobre el vacío, Salomón escribe: «Dios hizo todo hermoso en su tiempo, y puso eternidad en el corazón del ser humano». Esta frase lo cambia absolutamente todo. El vacío que sientes no es una avería. No es una señal de que algo está mal contigo. Es una característica del diseño. Dios sembró en lo más profundo de tu ser un anhelo que nada de este mundo puede satisfacer por completo, porque ese anhelo no apunta hacia este mundo. Apunta hacia Él. Eres como alguien que nació en un país extranjero, pero lleva en la sangre la memoria de una tierra que nunca ha visto en persona. Hay algo en ti que reconoce que no perteneces del todo aquí. Esa insatisfacción no es tu enemiga. Es la señal más clara de tu origen y tu destino. Y esto conecta directamente con el tema que más perturba a los creyentes: la injusticia. En Eclesiastés 3:16, Salomón observa algo que muchos han usado como argumento para alejarse de la fe: en los lugares donde debería haber justicia, hay corrupción. Los que actúan con maldad prosperan. Los rectos sufren. Los inocentes son aplastados. Y el cielo parece guardar silencio. En el capítulo 4 describe a los oprimidos que lloran sin tener quien los consuele, mientras sus opresores tienen todo el poder. Esta es la realidad del mundo bajo el sol, la realidad de la existencia humana vista sin el lente de la fe. Y resulta insoportable. Pero aquí viene el giro que Eclesiastés introduce con una precisión extraordinaria. Después de exponer toda esa injusticia sin suavizarla, Salomón escribe: «Al justo y al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo señalado para todo lo que se hace. Hay un juez que no cierra los ojos. Hay un día que no está en manos de ningún poder humano. Todo lo que quedó sin resolver aquí, toda lágrima que no fue enjugada, toda injusticia que quedó impune, tiene una cita pendiente con la justicia de Dios. Esto no es consuelo barato. Es la única base real sobre la que el alma puede sostenerse cuando el mundo parece funcionar al revés. Pensemos en los mártires de las primeras comunidades cristianas. Personas que perdieron todo, que fueron ejecutadas por sostener lo que creían verdadero, y que no vieron ninguna vindicación en vida. Si la justicia solo opera bajo el sol, su historia no tiene resolución. Pero si hay un juez eterno, entonces el último capítulo aún no se ha escrito. Esa esperanza no es una muleta psicológica. Es la única respuesta coherente a un mundo que produce injusticia a escala industrial. En el capítulo 3 aparece también uno de los pasajes más conocidos de Eclesiastés: «Todo tiene su momento, y hay un tiempo señalado para cada propósito bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de partir, tiempo de sembrar y tiempo de arrancar, tiempo de guerra y tiempo de paz». 28 pares de momentos opuestos que juntos pintan el mapa completo de la experiencia humana. Salomón no está simplemente haciendo poesía. Está diciendo algo con consecuencias enormes. Dios tiene una agenda. Nada sucede por accidente. La circunstancia que hoy no entiendes, la temporada que te resulta incomprensible, el silencio que interpretas como abandono, todo eso forma parte de un diseño que supera tu campo de visión. Pero luego añade algo que impide que esto se convierta en un sistema de control, sin que el ser humano alcance a comprender la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Es decir, sí, hay un plan. No lo comprenderás completamente desde donde estás. Y justo ahí es donde vive la fe real. La fe no es entender todo. La fe es confiar cuando no entiendes nada. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián antes de ver la zarza ardiente.
40 años que desde afuera parecían fracaso, abandono, olvido. Pero eran preparación. Su historia no terminó en el desierto, aunque por 40 años así lo parecía. El misterio no es un error del sistema divino. Es la condición necesaria para que exista la fe, y sin fe es imposible relacionarse con Dios en ningún nivel real. Ahora bien, hay algo que Eclesiastés hace con una consistencia llamativa a lo largo de todo el libro. En medio de toda la denuncia del vacío, hay una invitación repetida al disfrute genuino. Salomón dice en el capítulo 3 que no hay nada mejor para el ser humano que alegrarse en su trabajo, comer, beber y gozar el fruto de su esfuerzo, porque eso también es un regalo de Dios. Y lo repite varias veces. No es contradicción. Es precisamente la diferencia entre el disfrute como idolatría y el disfrute como gratitud. Cuando Dios ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. La comida se convierte en celebración. El trabajo se convierte en ofrenda. El descanso se convierte en gracia. Pero cuando Dios no está en el centro, todo se distorsiona. Incluso las cosas buenas se vuelven fuentes de ansiedad, competencia y vacío. Y esto nos lleva al capítulo 4, donde Salomón observa algo que describe como absurdo y que, sin embargo, reconocemos perfectamente: toda excelencia en el trabajo despierta la envidia del prójimo. Si tienes éxito, aparecen los enemigos que no existían cuando eras invisible. Tus logros se convierten en blanco. Y más adelante en el capítulo 5 añade: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no sacará fruto de ella. La sed de acumular más es insaciable por diseño. Cuanto más tienes, más quieres. Y nunca llegas al punto de decir con satisfacción genuina que ya es suficiente, porque la suficiencia no viene de la cantidad sino de la fuente. Hay personas que trabajan toda su vida, construyen todo lo que se propusieron, y al llegar a la cima descubren que no hay nada allí que justifique el precio que pagaron. Eclesiastés 6:2 lo describe como un mal doloroso. Hay quienes poseen todo lo que el alma podría desear, pero Dios no les da la capacidad de disfrutarlo, y mueren sin haber saboreado lo que tenían. Es una tragedia silenciosa que ocurre todos los días. El trabajo en sí no es el problema. Colosenses 3:23 lo dice con claridad: todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando trabajas para Dios, tu trabajo tiene un peso eterno que ningún éxito humano puede producir. Cuando trabajas para validarte, para llenar un hueco, para probarle algo al mundo, tu trabajo te consumirá. Porque nunca será suficiente. Siempre habrá una meta más alta, un competidor más exitoso, un vacío más hondo que llenar. Hay un versículo en el capítulo 5 que merece una atención particular y que resume una de las actitudes centrales que Eclesiastés quiere cultivar en quien lo lee: cuando te acerques a la presencia de Dios, cuida tu pie, acércate más para oír que para hablar. No entres a la presencia de Dios de manera casual, como si se tratara de una transacción. No te apresures con tus palabras ni hagas promesas que no cumplirás, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, y esa diferencia exige humildad. Vivimos en una era donde el temor de Dios ha sido casi completamente diluido de la conversación religiosa. Se habla de Dios como si fuera un servicio disponible las 24 horas, como si estuviera obligado a responder según las fórmulas correctas. Pero Eclesiastés devuelve al lector a una realidad más sobria: Dios es santo, Dios es soberano, y no opera bajo nuestro control. El temor de Dios no es terror que paraliza. Es reverencia que transforma. Es vivir con la conciencia real de que todo lo que haces es visto por Él, que nada queda oculto, y que tus palabras tienen peso ante su presencia. Y al llegar al capítulo 12, después de todo el recorrido, Salomón hace un llamado que condensa siglos de reflexión en una sola frase: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los tiempos difíciles. No lo pospongas. Describe luego con una poesía aterradora el deterioro progresivo del cuerpo, la visión que se apaga, las manos que tiemblan, los dientes que faltan, la espalda que se dobla. Y cierra esa imagen con una frase que no admite interpretación ambigua: el polvo regresa a la tierra como era, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. No eres solo materia que se consume. Eres espíritu con un destino eterno. Y ese destino demanda una decisión que no puede seguir siendo postergada. La conclusión de todo el libro, el resumen de toda la investigación de Salomón, llega con una sencillez que impacta precisamente por su brevedad.
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del ser humano. No una parte. No un apartado entre muchos en el balance general de la vida. El todo. Tu carrera, aunque importante, no es el todo. Tus relaciones, aunque preciosas, no son el todo. Tus logros, aunque reales, no son el todo. El todo del ser humano es vivir orientado hacia Dios, en reverencia y obediencia. Porque para eso fuiste creado. Agustín lo escribió hace más de 1600 años con una precisión que los siglos no han logrado desgastar. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Eso es Eclesiastés. Eso es el vacío que sientes cuando el éxito llega pero la paz no aparece. Eso es la eternidad en tu corazón que ninguna cosa temporal puede silenciar. Y el libro cierra con una declaración que no deja salida. Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo lo que está oculto, sea bueno o sea malo. Nada queda sin registrar. Nada se pierde en el olvido ante sus ojos. Un día todo lo que has hecho tendrá que responder ante esa perspectiva eterna. No para asustarte, sino para despertarte a una manera de vivir diferente, orientada hacia lo que permanece. Porque Eclesiastés no es un libro sobre la desesperación. Es un libro sobre el diagnóstico que precede a la cura. Todo el vacío que has sentido, toda la insatisfacción que te ha acompañado, toda la vanidad que has perseguido, no fue un error del camino. Fue Dios hablándote a través del silencio de las cosas que no pueden llenarte, diciéndote, no fuiste hecho para esto. Fuiste hecho para mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eclesiastés te muestra que todos los caminos humanos terminan en vacío, y entonces él dice, yo soy el camino. Te muestra que toda sabiduría humana es insuficiente, y entonces él dice, yo soy la verdad. Te muestra que toda vida bajo el sol termina en muerte, y entonces él dice, yo soy la vida. Él es la respuesta que Eclesiastés pasó 12 capítulos preparando tu corazón para recibir. La invitación es concreta, deja de buscar bajo el sol lo que solo puede venir de arriba. Deja de pedirle a las cosas de este mundo que carguen el peso de la eternidad. Mira hacia Cristo. Porque en Él, y únicamente en Él, el corazón inquieto encuentra el reposo que ha estado buscando toda la vida. Si este mensaje tocó algo real en ti, escríbelo en los comentarios. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Cada semana hay contenido que no tiene miedo de ir a las profundidades de la palabra de Dios, porque es precisamente allí donde se encuentran las verdades que cambian vidas de verdad.